Bien, y vamos con otras informaciones muy relevantes en el contexto que estamos viviendo. Según el INE, un hombre gana en promedio 692.289 pesos mensuales, mientras que las mujeres alcanzan los 551.327 pesos. Es decir, en pocas palabras, se mantiene una brecha de un 20,4%. Para entender por qué se genera esta diferencia, cómo también se ha ido acentuando con la pandemia, estamos con Gerhard Enreineke, especialista en políticas de empleo de la oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, no es, lamentablemente decirlo, no es nada nuevo la brecha que existe entre hombres y mujeres con respecto a los salarios en Chile a nivel internacional. Ustedes desde la OIT han visto, y ahí hago la pregunta, quizás en la novedad, que esto se incremente por la situación de la pandemia. Ha habido un mayor desempleo femenino, justamente por eso yo no entendería que la brecha también desgraciadamente va a aumentar. Bueno, obviamente estos datos que son del último trimestre de 2020 hay que verlo no tanto como una foto, sino como una escena de una película, ¿no? Esta película es que se ha destruido gran volumen de empleo que ahora se está volviendo a crear. Y en ese momento, en octubre, diciembre de 2020, incluso la brecha de género en los ingresos era un poco menor que los años anteriores. Pero lamentablemente eso no era porque le haya ido también a los ingresos de las mujeres, sino que simplemente porque había mujeres de bajos ingresos que habían salido del mercado laboral. Entonces la pregunta es qué está pasando ahora cuando vuelven a ingresar. Y vemos obviamente que hay bastante creación de empleo ahora nuevamente en empleos informales y hay una preocupación por eso. Claro, ese es el punto, porque finalmente el dato se ha repetido varias veces, que aquí en nuestro país lo que se avanzó en 10 años con respecto al empleo femenino, a la contratación de mujeres, se retrocedió en una cuestión de meses solamente. Efecto el año pasado de la pandemia y que se ha ido incrementando. Uno pensaría que la incorporación o reincorporación de la mujer podría tener ese detalle negativo, que es que ingresen nuevamente al mercado laboral, pero con sueldos más bajos con respecto a los hombres. Esa es la preocupación que existe hoy, ¿no? Sí, bueno, efectivamente en América Latina al primer trimestre de este año ya se había recuperado 54% del empleo de las mujeres que se había perdido durante el año 2020. Pero efectivamente, claro, la pregunta es en qué calidad se recuperan los empleos, y ahí están los beneficios, los desafíos que son aún más grandes ahora con la pandemia que no ha terminado, que son respecto de la distribución de trabajo entre hombres y mujeres en el lugar, los sistemas de cuidado, que todavía las escuelas, por ejemplo, no tienen un ritmo presencial permanente. Entonces, a veces cuando hay un contagio vuelven, y quién es la persona que se ocupa de los hijos, ahí viene conectado con las nuevas modalidades de empleo, el teletrabajo. Entonces, todo un campo donde se necesita avanzar, reglamentar de forma inteligente para que efectivamente no perdure ese retroceso en la incorporación de la mujer al mercado laboral. Gerhard, el gobierno chileno, a través de los subsidios al empleo, ha dado un especial énfasis a las mujeres. Quiero hacer la pregunta, obviamente ese subsidio va pensado a la contratación de mano de obra femenina, no puede abordar lo que es la brecha, pero ¿podría hacerlo de alguna manera indirectamente? Bueno, en los países, en general en América Latina y también en los países de la OCDE, se ha visto que los países lentamente han pasado de los programas para mantener el vínculo laboral durante la crisis a los subsidios para fomentar o acelerar la reincorporación, la contratación. Y obviamente con estos subsidios igual hay desafíos de focalización, no son una bala mágica, pero sí pueden servir justamente cuando después ya se focalicen un poco más para apoyar precisamente a aquellas mujeres o jóvenes que tienen dificultades especiales para la incorporación al mercado laboral. Y en ese sentido sí pensamos que tienen un rol importante. En ese punto, hablemos de América Latina, tú también lo estabas comentando. ¿Cuál es el panorama actualmente en términos del mercado laboral femenino y cómo se convive también con la situación de pandemia que estamos viviendo? Cada país tiene su propia realidad y eso evidentemente también va permeando en los distintos ámbitos de la vida, entre ellos el trabajo.
No, efectivamente hay bastantes puntos en comunes, a pesar de que son como olas que no van necesariamente sincronizadas entre un país y otro. Pero de hecho en junio la Conferencia Internacional de Trabajo de la OIT, los gobiernos, trabajadores y empleadores del mundo salieron con una resolución y hay bastantes puntos de consenso, y uno de esos puntos de consenso es acoger los beneficios de las nuevas modalidades de trabajo, la digitalización, teletrabajo, trabajo por plataformas, pero que sea con derechos laborales, que sea con acceso a protección social y que sea con diálogo social. Y yo creo que ahí está el desafío donde efectivamente los países tienen bastante en común, tanto dentro de América Latina como en el mundo. Eso es la adopción de nuevas modalidades de trabajo o modalidades que ya que estábamos en pañales, por ejemplo el teletrabajo, ¿no? Y se ha hablado muchísimo de, claro, de alguna manera te aceleraste con esta pandemia a ir implementando teletrabajo en las empresas, en el aparato público también de los estados, pero se necesitan ciertas garantías para el trabajador. Aquí, por ejemplo, en Chile salió la ley del teletrabajo, donde se actualiza algo que se discutía, pero que nunca se le puso el cascabel al gato, digamos. Eso es lo positivo, podríamos decir. Sí, claro, ha sido como una digitalización forzosa y claro, tiene este efecto que va a durar más allá de la pandemia, pero justamente hay que tener cuidado también por las brechas digitales, tanto conectividad como también en alfabetización digital, y por algo es también que durante la pandemia hay mucho más personas, especialmente mujeres de bajo nivel de educación formal, que salieron del mercado laboral que de nivel más alto. Entonces, que esto sea algo equitativo no es automático, hay que siempre estar detrás con las políticas, con los programas de gobierno. Ese es el punto. ¿Este cambio digital en el mercado laboral puede también tener el riesgo de excluir a cierto sector de la población desde la alfabetización digital o los niveles educativos? Algo que siempre ha pasado en el mercado laboral, pero se podría acentuar con este... Aquí tenemos lo positivo y lo negativo. Lo positivo es que se va consensuando, digamos, que el teletrabajo es posible. El punto es que solo algunos pueden hacerlo, otros no. Sí, efectivamente existe este riesgo y lamentablemente uno podría pensar que quizás los países pueden dar un salto, los países en desarrollo, respecto a sus calificaciones y nivel educativo, pero las estadísticas han mostrado que las brechas entre los países en desarrollo, los países más avanzados en las calificaciones digitales es tan amplia o a veces más amplia que en las calificaciones tradicionales. Entonces, efectivamente, hay un riesgo de brecha tanto entre países como también al interior de los países. Bueno, Chile es un país que tiene bastante cobertura, por lo menos de su servicio, acceso a Internet, etcétera. Entonces, no es de los países con mayores problemas, pero obviamente esas brechas sí existen, y también en la alfabetización digital, por supuesto. El tema digital, Gerhard, te pregunto también, ¿puede ir acentuando en este escenario lo que es la brecha salarial entre hombres y mujeres? ¿Puede también ser un elemento? ¿Cómo lo están viendo ustedes desde la OIT? Yo creo que es quizá un poco temprano para... Muy apresurado llegar a esa conclusión, digamos. Sobre eso. Sí, pero yo creo que va de mano con las políticas de cuidado que yo había mencionado anteriormente. Yo creo que ahí hay un riesgo porque la pandemia no ha terminado, va a haber otras olas, y si en cada ola hay momentos en que, por ejemplo, los colegios no funcionan en forma presencial para todos los alumnos, siempre va a ser la duda, la pregunta de, bueno, ¿quién va a asumir esa tarea de cuidado de los niños cuando ocurra eso? Entonces, eso obviamente hay un riesgo que pueda afectar más a las mujeres que a los hombres. A ver, hablemos del mundo ideal. En el mundo ideal se habla de la corresponsabilidad, el trabajo compartido entre los padres, entre hombres y mujeres. Ahora, del mundo ideal nos vamos a las realidades. Hay distintas realidades para hombres, mujeres especialmente, familia, mujeres que se encargan ellas solas de sus hijos, por ejemplo. Y ahí hay un tema
cuando tú tienes la imposibilidad de clases presenciales, sala cunas, guardería, eso le imposibilita justamente buscar empleo o seguir con un empleo. Y ahí hay una fricción importante si es que ya está empleada. Algunas han podido desarrollarlo con el teletrabajo, pero no se da en todo el abanico. Ahí está el tema. Y claro, conecta con otro tema que es que, claro, la tasa de participación ha bajado mucho con esta pandemia. Bueno, ya se ha recuperado parcialmente, pero claro, puede haber también mujeres que simplemente por estos problemas no salen a buscar trabajo. Entonces, no es que no quieran o no necesiten trabajar, sino que simplemente las circunstancias se lo hacen imposible. Uh-huh. Ahora, hablemos un poquito de la informalidad, Gerhard, a nivel regional. ¿Cómo ha sido monitoreado por parte de la OIT este punto en particular, una informalidad que en situaciones de crisis aumenta, pero que también tiene varios componentes? Bueno, ahí estamos nuevamente con esta película donde en la primera escena paradojalmente bajaba la informalidad, pero sí, otra vez no bajaba porque se formalizaron más empleos, sino que simplemente se destruyeron más empleos informales que formales, porque los formales de alguna forma estaban más protegidos por los programas gubernamentales que buscaban fomentar la permanencia del vínculo laboral. En cambio, los informales se destruyeron. Entonces, en el corto plazo vimos como si hubiese una formalización. Y la pregunta ahora es cómo va la reincorporación. Uh-huh. Y efectivamente, en Chile, si vemos digamos, la escena más reciente de esta película que estamos presenciando, sí se ve que ha sido mucho más fuerte la creación de empleo informal que formal. O sea, entre este último trimestre, abril, junio 2021 y 2020, que era justamente en comparación con el donde se habían destruido muchos de esos empleos informales. Bien, Gerhard, agradecerte nuevamente este contexto, no solamente en Chile, en América Latina, con los desafíos de la pandemia, pero también con deudas pendientes con respecto al trabajo femenino desde antes que, claro, se han ido acentuando de mala manera producto de esta crisis. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego, buenos días.